desde Boxes. Muy buenas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Desde Boxes Podcast, un podcast hecho por y para aficionados de la Fórmula 1. En esta ocasión estamos un poquito en cuadro, estamos la mitad del equipo habitual y vamos a hablar del próximo Gran Premio, que es el Gran Premio de Miami, un Gran Premio que entra nuevo en este calendario 2022, que ya llevábamos un tiempo hablando de él y que desde luego por ahora lo que hemos tenido hasta el momento ha sido más polémica y conjeturas que temas más tangibles, ¿no? Pero bueno, este fin de semana saldremos de dudas y veremos la primera carrera en este circuito, del cual pues ya vamos a ir comentando alguna cosa. Como digo, estamos en cuadro, pero conmigo está Emanuel. Muy buenas, Emma. Hola Dani, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Oye, no sé si tú tienes la misma sensación, pero le están dando un hype a esto del Gran Premio de Miami que yo había tiempo que no percibía esa sensación ante un nuevo Gran Premio. Pues sí que tengo esa sensación y sí que, bueno, a ver, es una zona de, entre comillas, fácil acceso, con lo cual, pues tenemos imágenes, es una zona, pues, cual, pues, no es difícil que un aficionado, pues, se nos pueda colar con un dron y sacar imágenes, como ya hemos visto circulando por internet, de relativa calidad, pues como por ejemplo otros circuitos que de Vietnam yo creo que no llegamos a ver absolutamente nada, o no se le dio tanto bombo a ese circuito que finalmente pues no accedió al Mundial de Fórmula 1. Pero sí, desde luego aquí el tema es que hay que vender. Noticias han salido por todos los lados y lleva mucho de escrito en medios de cosas no necesariamente relacionadas con lo que va a ser la carrera o con la parte técnica de lo que es el circuito, que sí, que la verdad es que están cogiendo mucho revuelo, ¿no? Lo que está levantando este circuito. Sí, sí, a principio de semana incluso se llegó a especular que algún equipo, eh, a principio de, bueno, hace días, vaya. Se llegó a especular que igual algún equipo presentaba una librea específica para el Gran Premio de Miami, ¿no? Con pues rollos y colores de Miami, que el color de Miami es el azul este clarito, ¿no? Y tal, que lo vamos a ver hasta en la sopa en el entorno del circuito y en el propio circuito, pues se especulaba que, por ejemplo, McLaren y tal igual presentaba una librería específica y bueno, parece que al final eso no se va a dar así, pero sí que va a haber pilotos. Por ejemplo, Verstappen va a llevar un casco especial, que bueno, eso tampoco hype, pues tampoco es mucho hype y tal, pero ya bien sea por los propios aficionados que están ahí in situ metiendo drones y haciendo reportes cada 2 por 3, pero la propia organización Fórmula 1 pilotos le están dando una bola al Gran Premio de Miami importante. Y vamos a, A bueno, ver, es una inversión lo que han hecho ahí, porque recordemos que no es un circuito permanente, es el aparcamiento de un estadio creo que es de fútbol americano o es multiusos, no lo tengo del todo claro. sí, Creo que es, multiusos. Al final, el principal evento es acoger los partidos de los Miami Dolphins, pero al final ahí hay conciertos y hay, vamos, si pagas, haces lo que quieres. sí, bueno, me refiero o sea, que es un recinto de fútbol americano y que bueno, que luego pues pueden utilizarlo para otras historias, ¿no? Que es lo normal, vamos, que Ujú. no es, bueno, por ejemplo, nosotros aquí en Coruña, que tenemos estadio municipal, pues por ejemplo que no es el estadio municipal, sino que es de una franquicia de fútbol americano y que bueno, luego ya lo que quieran hacer después, pues ya lo arreglan a nivel privado, ¿no? Pero bueno, que es un recinto privado que esos aparcamientos, porque además son, obviamente, si lo ves antiguamente en el Google Maps, no sé si ha ido cambiando algo, pero
son varios aparcamientos distintos, grandes, amplios. Recordemos que en Estados Unidos pues se lleva mucho un tipo de coche más grande que lo que estamos acostumbrados en Europa. Las plazas son amplias y bueno, es un recinto con mucha capacidad, es amplio el parking y que cuando acabe el Gran Premio pues tendrán que recoger todo y volver a desmontar, meter el escalestri en la caja y, y lo guardamos para el próximo año. Entonces es un circuito que se le va a sacar poco uso durante el resto del año, obviamente, va a ser un parking y que le están dando un bombo y un platillo y no sé, o sea, para mí están llegando un poco a esa, ese alrededor que tiene de glamour y de hacer cosas excéntricas y distintas y diferentes y darle un protagonismo que, por ejemplo, tiene o solía tener Mónaco, ¿no? Pues yo qué sé, allí en Mónaco hemos visto mecánicos disfrazados de personajes de Star Wars para promociones de películas, hemos tenido el famosísimo caso del diamante en el morro había sido en el Jaguar, ¿verdad? Que Sí. habíamos perdido un diamante en una de las carreras. Algún día alguien contará la historia de quién acabó mangando el pedazo pedrolo que llevaba ese Jaguar y que nunca más se supo de él. Y pues yo creo que aquí estamos viendo un poco también no sé, darle una importancia curiosa, porque además, y esto, bueno, ha sido una de las cosas de un poco relacionado con el circuito, porque no es exactamente el circuito en sí, de la parte del pista o de especificaciones o tal, es el famoso charco que hay en la zona de la curva entre la 5 y la 8, que han puesto allí, pues yo entiendo que es una zona VIP, eso sí que no lo he llegado a leer. Sí, sí, yo O creo que sea, también es VIP, ¿no? es zona VIP. Bueno, sí. pues al final lo que es un embarcadero falso con yates puestos allí de verdad, que han pintado el agua o han puesto unas lonas que simulan agua Ujú. y que aquello pues obviamente, Sí. o sea, em, la referencia más clara es Mónaco, porque en Mónaco siempre hemos tenido al lado del circuito, ahora ya, obviamente, pues dejando una distancia de seguridad, porque hace ya muchos años ha habido algún incidente de algún coche que ha caído al agua para, bueno, pues dejar espacio de seguridad con el puerto, pues hay zonas donde alejan los barcos, pero estamos cansados de ver pues esos megayates atracados o pegados al puerto Bueno, Abu para ver la Dhabi carrera de Fórmula 1. Abu Dhabi también tiene un También, efectivamente, puertecito real, ¿no? Pero claro, los barquitos que han puesto aquí en Miami en comparación con los de Mónaco, pues son lanchillas de Chichinabo, ¿no? En comparación con... pero bueno, o sea, que lo que han hecho es poner, o sea, no Sí. sé, ahí yo no Que sé lo que seguro... cobrarán por esa zona, pero es que en Sí. esa zona pones grada y metes a mucha más gente para poder ver el Gran Premio desde ahí, ¿no? Sí, pero creo que la grada está por la parte exterior, o Por sea, el porque exterior. sí, esto está por la parte interior, digamos, ¿no? En el sentido de la marcha y tal. Y después, imagino que por la tele seguro que da el pego 100% y la gente, la gran mayoría de la gente se va a quedar con que hay barquitos y agua de verdad, ¿no? Salvo que Sí, alguien de la televisión vaya a esa zona específico y haga, oye, mira, que esto que parece agua, y toque, mira, que esto no es agua de verdad, y salga en la tele, ¿no? Pero si imágenes aéreas y tal, seguro que da el cante y la gente va a salir con la idea de que hay una zona, se han sacado de la manga un mini embarcadero ahí a todo lujo, ¿no? a ver, esto se corre en Estados Unidos, se corre además en Miami. La fama la tienen los americanos de saber montar fiestas de este estilo. Liberty creo que la sede es americana, ¿no? Con lo cual, aquí va a haber un derroche de medios, de todo lo que es publicidad, eventos alrededor de los circuitos, que incluso ya cuando es el circuito cuando se corre en Austin, en el circuito de las Américas, también montan un festival alrededor de todo lo que es el fin de semana de competición que da bastante que hablar. Quizá nosotros nos enteremos menos,
pero los conciertos, los eventos creo que también pasaban patrullas del ejército con los aviones haciendo la bandera, desfiles, historias de esas, creo que es espectacular. Y aquí yo creo que, vamos, no se van a quedar lejos, o igual hasta superan con mucho lo que se ve en Texas. Sí, sí, yo imagino que el domingo antes del himno igual vienen unos cazas o alguna movida de estas y bueno, esto yo creo que es... Tampoco me cogería por sorpresa que sucediera eso, ¿eh? Ya creo que es en plan procedimiento estándar de Estados Unidos, ¿no? Ujú. Y bueno, pues vamos a ver, aquí lo importante es la actividad en pista, ¿no? O sea, ¿qué nos va a dar de sí esta pista que nos ha propuesto la Fórmula 1 en Miami? Que creo que es como lo vi hoy, como la quinta variación, puede ser la quinta o, bueno, que el Gran Premio de Miami ha pasado por no sé cuántas intenciones por siete hasta esta final que es la que finalmente ha triunfado, ¿no? Había proyectos en otras zonas de Miami y poco a poco al final se quedó con esta del entorno del estadio este de los Dolphins, que cambió de trazado porque para evitar pues problemas con vecinales y tal, también hubo cambios hasta finalmente esta última variación. Y vamos a ver, ¿no? En principio decían los pilotos que han podido probarlo en simulador y tal, que sí, mola mucho, hay zonas de adelantamiento, sobre todo en las zonas donde están planteadas las zonas de DRS, al final de la curva 17 y en la 11 sobre todo dicen, y bueno, pues yo creo que eso es lo principal, ¿no? ¿No? Ujú. Y, bueno, después veremos de cara al circuito en sí, más allá de eso, yo no descartaría que Miami, claro, es que viendo el horario que vamos a tener, te iba a decir, yo no descartaría que Miami fuera de noche, pero claro, si Miami llega a ser de noche, entonces aquí en Europa ya nos dan las tantas de la mañana, ¿no? Sí, porque bueno, Del, los del día horarios siguiente, con lo cual, luego lo comentaremos, pero bueno, la diferencia horaria claro, por no da diferencia para que sea horaria, tan aquí en tarde. Europa cuadraría mal que fuera de noche y seguramente acabe siendo de día perpetuo, pero de noche no estaría mal el entorno del circuito y tal como lo han planteado, ¿no? También una de las cosas que más me mola del circuito, aparte de, bueno, pues la zona del estadio y tal, es un poco en la curva 16, porque ahí digamos que el circuito va plano, ahí enlaza con la recta más grande del circuito, que es paralela al río que hay ahí, pero en ese 16, digamos que ahí confluyen entradas y salidas de la autopista a diferente nivel. Las típicas autopistas que vemos de Estados Unidos, que hay cholocientas entradas, salidas a diferentes niveles unas con las otras, pues es un poco lo que pasa ahí. Y no sé, de verlo en pelis y tal, me molará ver coches de Fórmula 1 pasando por lo bajo y por la parte superior saliendo y entrando coches por esas zonas de entrada y salida de la autopista. Sí, desde luego, a ver, la zona del circuito, cuando uno se pone a ver el mapa y ve tal y como está ahora mismo en Google Maps, por ejemplo, con la vista de satélite, y puedes ver, no sé, la zona a la que es, que al final es pues un descampado con aparcamientos por todos los lados. Yo creo que este fin de semana, cuando lo veamos construido y veamos exactamente cómo lo han organizado, yo creo que nos vamos a llevar una sorpresa importante, ¿no? Del qué es lo que han hecho a cómo realmente se ha organizado todo este invento, ¿no? Y desde luego lo que comentas tú, sí que yo creo que va a ser muy curioso de ver el cómo hacen
esa curva que claro, o sea, es que es la salida de una autopista, ¿no? Es un cruce a varios niveles que, de todas formas, yo creo que esto lo vemos en algún circuito, por ejemplo, en Singapur, Sí, pero lo sí, vemos sí. y no lo vemos, porque lo que es el circuito, cuando vemos las imágenes por arriba, es de noche, la carretera se ven las lucecillas de los coches, pero poco más. Lo que desde luego destaca es el circuito que hay debajo, pero estas cosas no las vemos. Y yo creo que este año, corriendo de día, ahora tenemos las cámaras de casco, que seguramente más de una toma la vamos a tener cuando pasen por esta zona curiosa del Scalestri de acceso. Y además va a ser a pleno día, con lo cual yo creo que seguramente sí sea bastante llamativo. Habrá que ver un poco cómo han hecho el invento, porque desde luego tú ves las curvas que hay y dices, sí, muy bien, o sea, la parte del parking veo que es fácil de hacer, pero luego el tema del acceso con la autopista dices, ¿cómo lo han metido por ahí? O sea, han tenido que asfaltar verde, Sí, sí, cortar accesos, o sea, es esa zona bastante... es nueva, específica, sí, sí. Bueno, todo es Ujú. específico, evidentemente, pero hay algunas zonas de que era ya calle y han asfaltado y para adelante, ¿no? Pero casi todo es nuevo, sí. Sí, sí, Y obviamente, o justamente sea, esa es la zona más revirada del circuito porque, como tú decías, el resto del circuito es bastante fluido y no hay ninguna curva que digas así sobre el papel, digas, "Buah, esta curva tiene que ser imposible". No es muy complicado y quizás la parte que más problemas le puede llegar a plantear a los pilotos, que tampoco es un circuito que tenga sobre el papel, insisto, unas curvas imposibles, pues seguramente es esta zona, ¿no? Que estamos hablando de donde se ven estas entradas y salidas de la autopista, ¿no? Curvas 12, 13, 14, 15 y 16, pues la parte más lenta del circuito, pues ahí, pues, y quizás igual ahí es donde está el tiempo, ¿no? También de la vuelta, porque el resto va a ser, creo que leía que el 58% de la vuelta es acelerador a fondo, según las simulaciones, o sea que básicamente es pisar y trazar y poco más, y esa zona así lenta, pues seguramente es donde se sacan las diferencias de tiempo. si es que al final, si te paras a pensar entre lo que es la curva 16 y 17, obviamente es una recta, eso va a ser la zona, seguramente la frenada de la 17, que además es cerrada, va a ser una zona donde podamos ver adelantamientos y donde tengamos la punta más alta de todo el circuito. De hecho, no me sale en español, bueno, la medición de velocidad punta es al final de esa recta. Y luego tenemos de la 8 a la 11, que realmente no es una recta porque hay la 9 y la 10 en el medio, pero bueno, que prácticamente es una recta. De hecho, entre la 9 y la 11 es donde está otro sector de DRS. Y luego tenemos también la zona de la línea de meta entre la 19 y la 1, que es más pequeño que las otras dos zonas, pero desde luego es bastante circuito el que se va a poder hacer, si no a tope, casi a tope de gas, casi sin ningún problema. Al final, por ejemplo, entre la curva 11 y la 16 es que hay muy poca distancia. Realmente son 7 o 6 curvas, pero están todas muy pegadas, muy seguidas, muy revirado todo. Luego el resto también están muy juntas las curvas en una zona pequeña del circuito y luego largas rectas o rectas o zonas donde, bueno, como decía, ¿no? Se puede dejar el pie abajo, que el coche al final no va a dar problemas, ¿no? Entonces, sí que va a ser también la sensación un circuito muy rápido y en el que vamos a tener puntos de frenada fuerte y a ver quién es el que levanta el pie antes y cede la posición al rival. También habrá que ver, que esto es importante, en este tipo de curvas, qué escapatoria o qué tamaño tienen las escapatorias, porque desde luego el espacio que tienen
sobre el mapa, ya no digo sobre el plano del circuito, ¿no? Pero sobre el mapa es curioso verlo y yo no sé si tendrá unas grandes escapatorias, me imagino que no, que las escapatorias eran bastante reducidas y si vas muy rápido y la escapatoria es reducida, aunque sea de asfalto, cosa que a Carlos Sainz posiblemente le vaya a venir bien, Sí, sí. con la racha que lleva, Eso es pues seguro. ya- O sea, que Carlos Sainz no se va a quedar atrapado en la grava, esto es seguro que no va a pasar aquí en Miami. Eso es 100%. pues desde luego, si la escapatoria es minúscula y llegas muy rápido, No, vale, alguna sí. hay, o sea, las típicas para que te den la licencia de, de grado que haya, ¿no? Pero evidentemente son todas de asfalto, como os podéis imaginar, y son pues las típicas para permitir un leve fallo, ¿no? A lo que Sí, tengas pero un fallo más tal de la cuenta, ya te comes el muro. Santa Devota en Mónaco tiene escapatoria. Pero bueno, Sí, 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 tiene ese escapatoria, tamaño. pero todos los años sabes que alguien se espete ahí. O sea, eso Sí, antes o sí, después alguien ¿alguien toma la escapatoria? Sí, eso por descontado, pero alguien también duda entre si tomar la escapatoria y intentar hacer la curva al último momento y acaba comiéndose el muro, ¿no? sí, Puede sí, que no darse hay, no hay aquí mucho eso también, espacio. pero yo imagino que, bueno, hay que ver después, claro, hemos visto imágenes aéreas y tal, pero hay que ver con un coche dentro. Yo tampoco sé calcular cuánto de ancho es la pista, ¿no? Por ejemplo, Arabia Saudí se veía, viendo con los coches ahí dentro, se vio una pista bastante, un pelín estrecha, ¿no? Que a mí me llamó la atención. No sé aquí en Miami cuánto de ancho y tal, pero para a la hora de intentar salvar algún problema, pues que la pista sea más o menos ancha, pues te puede, te puede causar un problema. En definitiva, que creo que tiene más, por ejemplo, comentando Arabia Saudí, tiene alguna más que Arabia Saudí. Que Arabia Saudí sí que tenía alguna zonilla y tal, pero Pero iba no bastante perdonaba. ajustado. Era bastante ajustado. Aquí este sí que tiene zonas, sobre todo evidentemente las que desembocan tras acabar en velocidad punta, pues esas tienen todo zona de margen, ¿no? Pues hay un problema y tal, ¿no? Pero no son kilométricas, no, evidentemente. Luego, otro detalle que todavía, obviamente, hasta que no tengamos los coches circulando este próximo viernes, no vamos a tener pues una referencia inicial. Otra de las cosas que hablábamos al principio, de que se ha tenido mucho hype y que sí que hemos leído ya hace tiempo, bueno, se hablaba de que el asfalto lo habían hecho con bastante mimo, que, claro, estamos pensando que han asfaltado por encima de un aparcamiento, o sea, que esto luego va a volver a ser aparcamiento, que no es un circuito permanente como pueda ser Montmeló, como pueda ser Paul Ricard, como pueda ser cualquier otro circuito que, pues por ejemplo, que ahora han estado haciendo retoques en Bélgica, en Spa. No es un circuito cerrado que no va a circular tráfico por ahí y que el uso que va a tener es de circuito cerrado. Claro, aquí han hecho una inversión y han publicitado que han hecho una muy alta inversión con el tema del asfalto, que ha sido un asfalto que se ha hecho con muchísimo mimo, con unas técnicas que han vendido pues como innovadoras, que han hecho mucho uso de nuevas técnicas para el asfaltado, que ha quedado precioso, maravilloso, perfecto, estupendo y fabuloso. Con lo cual, veremos a ver, por un lado, si se cumplen lo que estaban diciendo y pues no tenemos ningún tipo de problemas raros con ese asfaltado, por decirlo así, especial que han hecho. Y segundo, vamos a ver qué resultado da. Porque puede estar muy bien asfaltado, pero que luego los coches pues den problemas con degradación de neumáticos o similar, ¿no? O que produzca pinchazos o... Creo recordar que lo que habían dicho es que es más abrasivo y que el agarre es importante. Aparte de que, bueno, dicen que es
perfecto, que no tiene ondulaciones, que está peraltado fabulosamente bien, que vamos, que está todo hecho como si lo imprimiesen Sí, directamente del plano. sí, o sea que de urbano esto tiene poco, ¿no? No, que realmente deberíamos poner una nueva catalogación a estos circuitos, ¿no? Porque es urbano, a ver, pues está al lado de un estadio y tal, hay casas al lado, pues sí, es urbano y no, porque realmente no pasa. Sí, hay una zona que podríamos decir que sí que es una, podríamos considerar calle, pero el resto del trazado no son calles por donde pasen los coches habitualmente, ¿no? Con lo cual, ¿esto es un circuito urbano? Pues a ratos sí, a ratos no. Y Recuerda que en Imola has visto casas, has claro, claro, visto gente en los es balcones que, asomada al circuito. O claro, sea, es que seguramente sí, entre comillas, urbano. Imola sea igual más urbano que esto, ¿no? Porque Imola, si alguna vez os pasáis por Imola y tal, joder, Imola está en el meollo de la ciudad o del lugar ese, ¿no? Donde está Imola. Sí, sí, que, o sea, es muy típico las casas estas que hay, pues a pie de circuito que están viendo desde el balcón de la Sí, casa. sí, o Bueno, de sea, hecho, esas el otro día casas en la que... transmisión vimos hasta gente, si no recuerdo mal, subida Sí, sí, a los bueno, tejados. gente en el tejado que... Cuidado, ¿no? Pero sí, sí, hay fotos de Imola de gente tomándose una copa de vino y de fondo está un Ferrari pasando. O sea, en pocos lugares pasa eso, ¿no? Y, y con el asfalto, pues sí, decían que han traído una proporción muy alta del asfalto es de canteras locales de silicio que es súper abrasivo y que al final lo han tenido que juntar con granito para que no sea una tortura y tal. Bueno, vamos a ver cómo reaccionan los neumáticos, ¿no? Si vamos a tener mucha, poca degradación, eso habrá que verlo, ¿no? Porque aparte, imagino que la pista de primeras estará sucia, ¿no? Lo siguiente y con el paso del fin de semana irá mejorando. O sea que igual, por poner el viernes, vemos que los neumáticos duran dos telediarios y sin embargo en la carrera al final vemos que únicamente hacen una parada. Igual, estoy especulando, ¿eh? Igual por desarrollo de pista, pues al final lo que el viernes es que hay graining o hay blistering o vete tú a saber, pues cambia, ¿no? Porque la pista, las condiciones de la pista han mejorado. Después, otra cosa, yo no sé si esta zona de Miami, sé que en Miami pues hay una humedad del copón, ¿no? Y no sé si es habitual que, que caiga a cierta hora del día, esté, digamos, como programada que te caiga el chaparrón habitual de estas zonas así húmedas y tal, caloríficas. Y no sé si esta época en Miami es época de lluvias o algo así, ¿no? Con lo cual, si es de darse eso, pues si llueve todos los días, pues es casi empezar de cero, ¿no? Si sucede eso, de cara a las condiciones del asfalto con los neumáticos. Y después, otra cosa del asfalto, que sea planito y tal, pues eso va a favorecer a los equipos, en principio, que tengan el tema del porpoising este famoso controlado, ¿no? Y los que lo tengan menos controlado, pues igual sufren porque, sobre todo con las tres zonas de grasa que vamos a tener, pues ahí seguramente si no lo tienen controlado, sobre todo me estoy refiriendo a Mercedes, pues ahí vamos. Ya Russell salió de Imola diciendo que aquello era, no dijo insoportable, pero la próxima palabra que va a salir de su boca va a ser insoportable, ¿no? El tema del porpoising, ¿no? Que aparte del efecto físico que tiene, que por rendimiento al Mercedes le va mal, ¿no? A alguno de los dos Mercedes. Sí, 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 uno más que otro. Pero bueno, eso ya lo tiene dicho Toto Wolff. Bueno, que el coche es inconducible. Pero bueno, parece que solo para uno de los dos pilotos. El otro, la verdad es que está rascando bastantes puntos, todo hay que decirlo. Bueno, es el único piloto que ha estado en los top 5 en todos los circuitos que hemos corrido hasta ahora. O sea, ahí Sí. es nada. Sí, sí, que mira, vi ahí, ayer o hoy, una estadística que al final de cuentas, eh, el equipo que más vueltas ha completado
de lo que llevamos de temporada creo que era Mercedes. Y el que menos, después de todas las pruebas que hemos dado, es Ferrari. O sea, no deja de ser curioso que al final con Eh, todos, que Carlos Sainz haya quedado en 2 carreras consecutivas en la primera vuelta y tal, que el equipo que menos vueltas haya completado en lo que va de temporada sea Ferrari. Y el que más, Corrígeme si me Mercedes. equivoco. ¿Ferrari en pretemporada no fue el que más vueltas ha dado? Sí, puede ser, puede ser. Para que Si luego no es veamos. él, estaría cerca. Que me suena que sí, que habían comentado que había sido el coche que más vueltas había dado durante todo el invierno Ujú. y mira Es tú. que Ferrari, después que esto lo comentamos, después del domingo, el lunes, ¿no? El lunes hubo test de neumáticos, entre los cuales estaba Ferrari, probando ya los neumáticos del próximo año, y el coche a Carlos Sainz hubo fotos ahí de que se le quedó parado. O sea que toquemos madera para que a la tercera vaya la vencida y Carlos no, enfocándolo en él, no sufra ningún percance y pueda acabar la carrera, ¿no? Porque 3 carreras abandonando ya sería demasiadas, ¿no? Sobre todo hablando del nivel del coche que tiene, ¿no? Aparte es Ujú. otra, seguramente aquí veremos un paquete importante en cuanto a mejoras de varios coches, ¿no? Que algunos decidieron poner algo más de la cuenta en Imola y otros descartaron ponerlo en Imola porque era formato sprint y no les iba a permitir probarlo con, con toda la dimensión que querían, ¿no? Querían tener más tiempo, ¿no? Y lo van a traer aquí en Miami, ¿no? Por ejemplo, Y al Mercedes en final, principio va a traer al- cosas un poco importantes, Alpine en principio también, Ferrari va a tener así las primeras mejoras un poquito serias porque hasta ahora han hecho, ¿qué llevamos? 4 carreras, puede ser, 4 o 5. Llevamos 4, ¿no? 2 victorias sí. de Leclerc y 2 de Verstappen, puede ser, ¿no? Y esta Ujú. es la quinta. Pues han hecho todas estas primeras carreras Ferrari básicamente con lo opuesto, ¿no? Con alguna adaptación para cada circuito, pero en términos de evolución con lo opuesto, mientras que, por ejemplo, Red Bull ya ha traído novedades un poquito más importantes en lo que va de temporada, ¿no? Con lo cual vamos a ver también si Ferrari con las mejoras que va a traer aquí en Miami y después sobre todo en Barcelona, si mejora o incluso llega a empeorar, que ya no sería la primera vez que pasa con Ferrari, ¿no? No, además, esto yo creo que lo comentamos la semana pasada, bueno, la semana pasada o cuando fue el Gran Premio de Emilia-Romagna, con el tema del formato de la carrera, el sprint, que como ya dijimos, pues tienen la intención de pasar de 3 a 6 y justo lo que dices tú, hay equipos que allí no han llevado esas mejoras porque no tenían margen de prueba. Recordemos que el cambio de un fin de semana normal a un fin de semana con clasificación, sprint y carrera es que el número de sesiones se mantiene. Lo que pasa es que añades una sesión eh, que importa a la hora de sumar puntos y además tienes solo los libres unos antes de que, digamos, empieces ya a participar en el fin de semana. Y los libres dos se quedan ahí un poco en el limbo de los libres dos están para tocar 4 cosas y que el coche lleve bien al sprint. No puedes cometer un error el sábado. Y además, cualquier pieza que hayas probado el viernes, si la has dejado en el coche, ya te ha afectado la clasificación. Con lo cual, bueno, es lo que decíamos que igual había que cambiar un poquito el formato del sprint, de dejar pues igual las dos sesiones de test el viernes, cambiar las dos sesiones de viernes y sábado para el sábado, quizá darle una vuelta, ¿no? Y aquí, además, lo normal es que en Europa, que es donde prácticamente todos los equipos tienen sus sedes, sus fábricas y su logística, lo normal es llevar las piezas nuevas a Europa porque ya vienen prácticamente pues, de la fábrica al circuito, ya van directas. Y aquí, en cambio, para llevarlos para Miami, bueno, pues sí que es un poco
es un poco el forzado de ese tipo de pruebas de fin de semana distinto como el que vimos en el circuito de Imola la semana pasada, no hace 2 semanas. Por, por- Entonces, por efectivamente, ahí cierto, viene... por cierto que la semana pasada te acordarás que hablamos de novedades de cara a 2023 y una de ellas era que se va a probar lo de, en vez de llevar 13 juegos de neumáticos, en 2 eventos se va a probar a llevar únicamente 11. Sí, Y resulta que en esos 2 eventos que va a haber en 2023, aparte de llevar únicamente 11, no simplemente va a haber un cambio, una reducción de 13 a 11, sino que los cambios van a ir a más, porque en esos 2 eventos donde se van a llevar 11 juegos y se van a repartir en 4 blandos, 4 medios y 3 duros, resulta que los pilotos van a estar obligados a utilizar en la Q1 los neumáticos duros únicamente, en la Q2 los neumáticos medios y en la Q3 los neumáticos blandos, ¿no? No van a poder mezclar, o sea, ser libre como es ahora, que si quiero meter duros, pues duros o blandos, o independientemente de estés en Q1, Q2 o Q3. Sin embargo, en estos 2 eventos que se va a probar el próximo año, pues ya digo, en Q1 únicamente van a poder utilizar duros, medios en Q2 y blandos en Q3, ¿no? si les damos un poco más de tiempo, Emma, yo creo que van a, van a jugar con añadir un poco más de suspense. Es decir, si hay 11 juegos de neumáticos, pues que sepáis que al azar uno de los juegos de neumáticos va a tener un neumático pinchado. O sea, porque es que a este ritmo, oye, si van a estar restringiendo todo, que así tenéis que hacer la Q1, así la Q2, así la Q3, tenéis estos neumáticos que son los únicos que os dejamos, carrera tenéis que poner dos juegos distintos. Joder, es que es lo que les falta, pincharles un neumático a ver, cuando tienen la suerte de utilizar el neumático que tiene el pequeño Hombre, pinchazo. No, no yo sé, es creo que... que eh, lo de obligar en cada ronda a poner un juego de neumático, en este caso específico, yo creo que beneficiará a los equipos potentes, ¿no? Porque claro, el peor equipo de la parrilla, si en la primera ronda le pones duros, pues va a ser imposible que se pase a Q2, ¿no? O sea, por eso intentan meter los máxima cantidad de blandos posibles para intentar meterse en la Q2, con lo cual, en principio esta norma lo que veo es que beneficia a los poderosos, Mira, sobre yo todo. creo que ya lo llevo... Creo que llevo muchos años sin volver a repetirlo, pero lo he dicho desde hace mucho tiempo. A mí el hecho de la obligación la tienes de llevar 2 tipos de neumáticos distintos, me sigue pareciendo lo mismo de siempre. Lo dije en su momento y lo voy a volver a repetir ahora. Hay coches a los cuales les viene mejor un neumático y una estrategia y coches que le viene mejor otro neumático y otra estrategia. A mí el hecho de que obligues a llevar los neumáticos que te funcionan, vamos a decir, bien y los que te funcionan mejor, o los que te funcionan bien y los que te funcionan mal, no sé, no le veo yo el... puede tener algún tipo de error o sea, de ahorro de costes por detrás porque, no sé, haces la planificación de otra manera. Pues yo qué sé. Pero desde luego, para espectáculo, a mí que me digan por qué tienes que llevar un neumático que te va a ir mal y otro que te va a ir bien. O uno que te va a ir regular y otro que te va a ir mejor. No sé, o sea, por competitividad, pues cada uno que monte lo que quiera. Obviamente pones un límite, ¿no? Oye, tú eliges cuántos neumáticos quieres, los pides y ya está. A mí este invento de, no sé, de intentar hacer jugar a todos por las mismas reglas, ¿sabes? O sea, no me tiene Sí, mucho hombre, sentido. suena raro porque justo para este año han quitado la obligación de empezar la carrera con el neumático de marques el mejor tiempo en la Q2, ¿no? Que justamente al final acabó beneficiando a los mejores coches, ¿no? Y para este año ya sabemos que lo han quitado y ahora es libre y cada uno puede salir a carrera con el neumático que le dé la gana, ¿no? Sí, independiente del tiempo que haya marcado en Q2 con el neumático que haya sido, ¿no? Y la verdad me llamó la atención cuando lo leí, ¿no? Que en estos 2 eventos donde se va a probar la reducción del juego de neumáticos de 13 a 11, pues
van a estar marcados en cada ronda el tema de los compuestos específicos, no va a ser libre. Me ha llamado la atención, ¿no? No sé, igual lo cambian, lo acaban cambiando, ¿no? Porque aún estamos a principios de 2022 y esto es para 2023 e igual vete tú a saber si no hay un cambio de última hora con respecto a esto, ¿no? Y Mira, después, Liberty debería ser un equipo de Fórmula 1. ¿Sabes? Tener sus coches ahí y sobre los coches de Liberty, que no contarían para el campeonato ni nada, pero estarían ahí en el medio estorbando, ir probando estas historias. Vale, pues hoy al equipo Liberty le van a limitar, yo qué sé, la gasolina. Va a tener que... No van a poder utilizar la bomba. Venga, vamos a probar a llenar el depósito con garrafas. bueno, Y acuérdate ahora que vamos a ponerle neumáticos más pequeños. Pues venga, neumáticos más pequeños. en No algún sé. momento Ross Brown llegó a decir, bueno, estaría bien tener ciertas pruebas en el calendario para probar cosas, pero que por ejemplo no den puntos para el campeonato del mundo. Pero claro, de eso díselo a los equipos, temas económicos como siempre, cruzados, y tal. ¿Y dónde haces un gran premio que no tenga premio? Que alguien vaya a ir a ver un entrenamiento libre que No, a corren ver, además los pilotos en plan, no sé, o no, sea, si lo planteas bien, se podría hacer, yo creo, pero seguramente alguien diría que no, porque pues, económicamente yo quiero tener premio, porque no sé qué, quiero tener los puntos para el campeonato del mundo, justo va a ser una pista que me favorezca a mí, y justo la que o sea, esta que me favorece a mí no da puntos, y la que me va a favorecer a mí por trazado, no me va a favorecer por trazado, sí que da puntos, y seguro que habría quejas, ¿no? Pero la verdad que a lo largo de un calendario hubiera pruebas test, ¿no? Pero fuego real, aunque no acabara dando puntos de por sí, pues no me desagrada, ¿no? Porque puedes hacer todas las simulaciones que quieras por ordenador y todo lo que quieras y sí, hay la inteligencia artificial mejora, los algoritmos mejoran y todo es fantástico, pero como la realidad no hay, no hay nada. Y aún con la realidad, pues no me canso de repetirlo, Azerbaiyán el primer año fue una basurilla como gran premio y a partir de eso, pues las carreras, de momento, ha dado carreras interesantes, ¿no? ujú. No muermos. Y Pues bueno, nada, a ver qué es lo siguiente que sacan de la chistera. ¿Te parece si nos vamos metiendo ya en más a fondo con lo del Gran Premio de Miami? sí, Y ya antes vamos. un detalle es que el otro día en Imola se nos pasó comentar la confirmación oficial de que Carlos Sainz ha renovado con Ferrari, que ya en el previo ya digamos que lo dejamos por hecho, pero quedaba la confirmación oficial que llegó al día siguiente de publicar el previo, creo, una cosa así, como siempre, que Ferrari confirmó que Carlos renovaba por 2 años, con lo cual tanto Leclerc como Sainz acaban contrato a finales de 2024. Lo cual yo tengo sensaciones encontradas. Que los dos pilotos acaben el mismo año, por un lado lo veo guay, en el sentido de que están a la par, ¿no? Mismas condiciones, pero por otra parte, de cara a Ferrari como organización, pues imagínate que se piran los dos. O sea, empezar, y que ya me pongo un escenario que seguramente no se dé, ¿no? Que se piren los dos, pero se puede dar. Es una de las posibilidades. Imagínate Y empezar 2025 con pilotos nuevos, 100%, hostia. 2025 es un año previo a la transición de la nueva reglamentación del 2026, Si no que hay veremos, cambios de última hora, sí. veremos en qué se traducen los cambios, bueno, que están ahora dándole vueltas al reglamento. Con lo cual, veremos Y, un poco en qué situación nos encontramos. y tiene Recordemos que pinta, que vamos a ver una parrilla con actores potentes en ella, ¿no? Lo cual
si hay actores más potentes en la parrilla, pues va a haber puestos más suculentos para irse, ¿no? Con lo cual la idea que te puedes decir, bueno, seguramente Leclerc o Carlos Sainz, igual, pues como Ferrari en ningún sitio, bueno, igual si de repente te parece un Audi o un Porsche de tu vida, pues igual sí, Ferrari mola, no te digo que no, pero en un momento dado, dependiendo cómo vaya la situación, el contexto actual, puedes decidir cambiarte. O sea, mira, por ejemplo, que le salió mal, ¿no? Pero Fernando Alonso hubiera podido seguir en Ferrari y se marchó a McLaren, que evidentemente sabemos cómo acabó la jugada y le salió estrepitosamente mal, ¿no? Pero decidió irse, ¿no? Y todo porque en principio el proyecto de McLaren era la bomba, ¿no? Y un Sí, poco puede, lo vendía muy bien. sí, y un poco puede pasar que aparezca proyectos suculentos como del grupo Volkswagen, ¿no? Porque hace unos días el CEO de Volkswagen, Herbert Diess, en una entrevista en YouTube, en un canal de la propia Volkswagen, soltó que tanto Porsche como Audi habían decidido entrar en la Fórmula 1, ¿no? Que estaban viendo todo el contexto aparte de las cambios de regulaciones del motor, ¿no? Que aumenta la parte eléctrica, sacamos el MGUH y tal, pues todo el contexto está de que mayor presencia en Estados Unidos, la popularidad derivada de Drive to Survive, toda una serie de factores que ha llevado a Porsche Audi a apuntarse al carro y que era una oportunidad de ahora o nunca, ¿no? Porque eh, esto de que haya un cambio importante en las regulaciones es un momento propicio para meterse, ¿no? Porque entrar en un momento de estabilidad en las normas, pues supone que difícilmente vas a marcarte resultados interesantes, ¿no? Y con lo cual ven que 2026, si es finalmente ese año, es vida o muerte, o sea, el momento propicio, ¿no? Para meterse. La cosa es que dice que con Porsche la cosa está más avanzada que con Audi. Dice que tanto Porsche como Audi ya están desarrollando los respectivos motores y se dice que Porsche entraría como asociándose con un tercero para hacer de motorización, vaya. Aquí se habla sobre todo de juntarse con Red Bull, Porsche, y en cambio con Audi entraría como ente propio, o sea, como escudería, como constructor, ¿no? Se habló hace meses de una oferta importante hacia McLaren que la rechazó, y por ahí se empezó a hablar de que si Williams, incluso que si Aston Martin, pero veremos qué pasa con Audi, ¿no? Pero eso es un poco lo que se dice, que Porsche entraría como para poner motorización y Audi como escudería propia. Claro, yo ahora aquí estoy pensando, bueno, todo esto hablamos de que la decisión de Porsche y de Audi entonces sí es presentarse para que tengan la aceptación de la Fórmula 1, para poder entrar como motorista, ¿no? Y obviamente luego ya negociar sus clientes o su propia escudería si consideran que pueden, pues, comprar una de las plazas, ¿no? Pero claro, lo que tú dices es que ya están desarrollando esos motores. Al final, esos motores son un V6, que es un motor relativamente más comedido que los que tenía la Fórmula 1 hace tiempo. Es decir, que si tuvieses que investigar tecnología para un V10, para un V12, pues no tendría tanto sentido como, pues, por ejemplo, un V6, que lo podrías adaptar de alguna manera, pues, a un coche más vendible a nivel de calle. O sea, que podrías justificar el gasto que has hecho en ese tamaño de motor con que es algo que puedes luego reutilizar lo aprendido en la calle. Y entonces estarían ya metiéndose en ese motor V6, que más o menos sería lo que tendríamos en 2026. Claro, Que, que los digo yo, dos, que los dos, tanto Porsche como Audi,
ya tienen bastante experiencia con motores híbridos. No con la configuración exacta. Bueno, otra cosa es que tampoco sabemos la configuración exacta de los motores de 2026, ¿no? Estamos hablando del Ujú. marco que está diciendo la Fórmula 1, ¿no? Pero faltan concretar detalles, pero en principio tienen experiencia. O sea, tanto Porsche como Audi ya ganaron con prototipos híbridos en Le Mans. Los dos han ganado en Fórmula E con, ahora sí, 100% eléctricos. Audi está con el proyecto del Dakar, que es un coche, sí, con propulsión eléctrica, pero aquello medio híbrido, ¿no? O híbrido, dependiendo de cómo que lo quieras ver el coche del Dakar. O sea que Claro, experiencia ya tienen. y aquí te digo yo, Emma, o sea, están manos a la obra sobre estos nuevos motores que ellos creen que pueden ser más o menos, entiendo que las ideas que se van a aplicar para 2026. Claro, es un momento muy goloso porque no están oficialmente en la Fórmula 1, pueden gastar lo que les dé la gana, entiendo yo, en desarrollar esos motores, esas tecnologías, y hasta que no estén oficialmente en Fórmula 1, no están aplicando límites o restricciones de presupuesto que otros equipos que ya están dentro de la Fórmula 1 entiendo que sí que tendrán que aplicar para desarrollar el cambio de Sí, claro. de la reglamentación 2022 a la 2026. Sí, bueno, pero es verdad lo que comentas, que bueno, no están metidos dentro del campeonato, con lo cual no tienen que adherirse a ningún reglamento financiero, ¿no? En ese sentido, con lo cual podrían ponerse a gastar lo que les dé la gana, pero en contrapartida, los otros motoristas, pues están testeando su unidad de potencia día a día. No Sí, con la tiene la experiencia real, claro. Sí, claro, no la tienen evidentemente con la configuración que vamos a tener a partir de 2026, pero por ejemplo el V6, pues eso está rodadísimo y tal, y temas de software, por ejemplo, que estos cacharros manejan un importante tema electrónico software, pues ya lo tienen manejado, pero en fin, que estos son alemanes y, o sea, solo hay que verlos cómo funcionan en estas categorías que comentaba antes, Le Mans, Fórmula E y el Dakar. O sea, No, desde luego la apuesta es muy fuerte si sobre todo, yo creo que llevamos hablando de la entrada del grupo Volkswagen y llegamos hablando a que si entrarán con Porsche, si entrarán con Audi, si entrarán con alguna de las marcas todavía más top del grupo. eh, claro, aquí están diciendo que entran con dos. O sea, ya no con una de las que tienen en la marca, no, con dos. Con lo cual, bueno, veremos un poco en qué acaba todo esto, vamos a tener mucho tiempo y que, bueno, seguramente irán saliendo noticias en los próximos años ujú. Que aparte y las hasta que se dos, concrete. es curioso, creo que las dos están... Bueno, Porsche sigue estando en la Fórmula E. Audi lo dejó y de momento se ha centrado en el proyecto del Dakar, pero creo que las dos están confirmadas con un prototipo para Le Mans. O sea que si ahora vienen con Fórmula 1, eh, van a solapar proyectos que, bueno, hay que... Solo falta que digamos que Volkswagen vuelve a. O sea, que Volkswagen, que sí, que Audi vuelve a rallies. Que entiendo que sí, que Volkswagen está corriendo, ¿no? En rallies, si no recuerdo mal. Sí, pero con Skoda y en otra categoría que no es la máxima. O sea, sí que Vale, tiene o sea, marcas del grupo ahí haciendo rallies, sí, pero en la máxima World Rally Car 1, esta ultra híbrida, que ya funciona con híbridos, creo no está, porque está Toyota, está Hyundai y, bueno, otras, Ford y tal, pero no está Volkswagen como ninguna de la las propia marcas de marca Volkswagen. Que Volkswagen, yo sí. sepa, igual ahora sé que está Skoda, pero Skoda está en otra categoría por debajo de la top. Sí, sí, bueno, aquí lo que ha dicho Volkswagen es que están interesados, que ellos quieren entrar con Porsche y con Volkswagen y con Audi. Ahora, lo que falta es que la FIA, bueno, la Fórmula 1 les diga, sí, venga, adelante que entráis a jugar. Y que los equipos después, si ellos no montan escudería,
que los equipos quieran comprar esos nuevos motores que entran pues, después de muchos años alejados, bueno, después de muchos años. Entran, digamos, sin experiencia alguna en la Fórmula 1. Con lo cual, bueno, pues hay que dar el salto también, hay que entrar ahí. Y vete tú a saber, igual nos encontramos con la sorpresa de que aparte de alguien de Volkswagen también entra otra marca que ahora mismo no estamos Hemos esperando. ¿Por qué no? considerado. ¿No? Vete tú a saber, ojalá, oye. ¿Por qué no? Bueno, vamos entonces a Miami. Miami, desde luego, lo que sí que va a ser, yo creo que va a ser la primera carrera que vamos a tener con esta configuración de horarios, porque si no recuerdo mal, el circuito de las Américas es un poquito más temprano. ¿Qué horarios manejamos para este circuito de Miami? Pues los primeros libres el viernes van a ser a las 8:30, los segundos libres a las 11:30, ya el sábado los terceros libres a las 7, la clasificación a las 10 de la noche y el domingo la carrera a las 9:30. Con lo cual, como veis, no hay cada sesión a una hora diferente, con lo cual estad atentos. Evidentemente en horario, todo esto que he comentado en horario peninsular aquí de España, una hora menos en Canarias. Y bueno, pues ya sabéis que la acción va a pasar en la noche. Vaya, o sea, va a ser acabar el Gran Premio y ya meterse en cama en principio, ¿no? Igual a alguien trasnocha y tal, dependiendo de lo que tenga. Creo que esta va a ser la primera carrera de Fórmula 1 que vamos a tener realmente en prime time, aquí por lo Bueno, menos normalmente en Estados España. Unidos y tal suele ser, pero por ejemplo, los segundos libres que empieza a las 11:30, o sea, en madrugada sí que hemos tenido acción, pero con carreras al otro lado del mundo, en Asia y tal, ¿no? Pero es que los libres 2 van a acabar a las 12:30. O sea, Date cuenta que yo creo que las que se me ocurren a mí, que eran las que más tarde teníamos, que podía ser Brasil bueno, Brasil o no el es circuito tan de las tarde como Américas. pueda llegar a parecer. Yo creo que Estados Unidos, el circuito de las Américas se llegaba, no sé si eran no sé si el horario era de 7 a 9, una cosa así. O sea, no llegaba, el prime time en España por lo menos es tardío, porque yo creo que se considera a partir de las 10 o las 10:30 de la noche. O sea, ahí estamos completamente desnortados en la consideración de prime time en España, ¿no? Pero desde luego, eh, yo ya estoy viendo cómo compaginar, ¿no? La cena del domingo, prepararse para el lunes ir a trabajar y ver la Sí, claro, carrera. claro. Y si no tenemos banderas rojas ni ninguna movida extraña, sino que la carrera va fluidita y tal, como haya algún contratiempo, pues a Sí, lo sí, poco efectivamente. O a sea, lo poco que se salga un poco del tinglao, son las 12 de la noche, ya nos metemos en madrugadas y bueno, yo imagino que no, igual algún safety car sí y tal, ¿no? Pero yo en principio no, o toco madera para que no haya ninguna cosa imprevista, ¿no? ujú. Que haga retrasar sobremanera la acción en pista, vaya. Que antes hiciste un inciso, abrí la página pero no lo llegué a comentar y lo añado ahora porque también es tema de carrera. Comentabas del tema de la humedad y de que no sabías cómo sería la climatología en esta época del año en Miami. Estamos grabando a martes, la noche del martes, esto posiblemente pues esté publicado antes del jueves. La previsión a día de hoy, a 5 días vista, 5 o 6 días vista, es que el sábado hay una probabilidad de lluvia de en torno al 25-30%. Lo mismo para el domingo. Las temperaturas son relativamente altas porque marcan 31 de máxima, 23 de mínima, pero lo que nos están indicando es cielos nublados y con eso, con una probabilidad baja de lluvia que supongo que se irá a nada, ¿no? Pero bueno, está ahí y lo normal es que evoluciona, que no llueva,
imaginémonos que llueve y lo que tú dices, ¿no? Circuito nuevo, banderas rojas, paradas por cualquier historia, nos vamos a la madrugada fácilmente. Por lo menos esto no es como en otros deportes, como por ejemplo el tenis, que no es la primera vez que nos vamos a Roland Garros a disputar el resto de la final el lunes por la mañana o el lunes por la tarde, después de haber estado toda la tarde pendiente del partido de tenis, ¿no? Después, en cuanto a neumáticos, Pirelli lleva para aquí, para el Gran Premio de Miami, la gama intermedia, vaya, los mismos que ha llevado al anterior Gran Premio de la Emilia-Romagna, que son C2, C3 y C4. Estabilidad, ¿no? Ni muy blandos ni los más duros, el equilibrio de la gama. Llamativo después de lo que hablamos al principio, ¿no? De que aquí el asfalto lo han hecho abrasivo y lo han hecho con que supuestamente va a tener un alto desgaste. Sí, normalmente suelen ser Pirelli conservadores ante nuevos trazados, ¿no? Se suelen pasar de duros y bueno, vamos a ver cómo le sale la cosa, ¿no? Después, en cuanto a zona de DRS, pues ya como os comentábamos al principio del podcast, hay 3 zonas de DRS aquí en el circuito de Miami, con 3 zonas de detención independiente para cada una de ellas, y van desde la recta de meta hasta la zona entre la curva 9 a 11, hay otra zona ahí de DRS, y después la gran recta del circuito de Miami entre la 16 y la 17, pues hay otra zona de DRS. Es cierto que la activación en esta larga recta está más cerca de, a mitad de recta es cuando empieza realmente la zona de DRS, pero esas son las zonas de DRS del Gran Premio de Miami, ¿no? Y como os decía, según los pilotos y las zonas más claras de adelantamiento, pues son al final de la recta grande, ¿no? En la curva 17 y después también al final en la curva 11, ¿no? Que es otra zona de DRS. Con lo cual la zona esta de recta de meta, que tenemos zona de DRS, seguramente pues quede para aproximarse, ¿no? Y no perder mucha comba en el primer sector y tal, ¿no? Y llegar pegado, acercarse lo máximo posible y tal, y marcar ya el adelantamiento en las otras zonas. Quizá aquí destacar que todas estas zonas de DRS, tanto la de la curva, o sea, la de la recta de meta, la curva 1 finaliza en prácticamente algo menos de 90 grados, o sea que es relativamente abrupta la frenada y la curva pues más o menos hay que darla con tiento. Luego, la frenada de la curva 11 también es un poquito menos de 90 grados y desde luego la frenada de la curva 17, que es a la que más rápido se va a llegar, es bastante menos de 90 grados. Posiblemente sea una curva de 45, o sea, es bastante cerrada y veremos a ver cómo llegan a ese punto, ¿no? Y sobre todo, veremos lo que tú comentas, que si en la zona 1 de DRS es así cortita y va a ser simplemente pues para acercarse, veremos un poco si hay jugadas como ya las hemos tenido con Verstappen y Leclerc por ver quién lleva el DRS y quién no. Jugar a ver a frenar antes de la zona de detección, a ver cómo llegamos a la zona de DRS. ¿A quién ves tú dominando en este circuito? Pues no te sabría decir, ¿no? O sea, evidentemente Ferrari y Red Bull imagino que van a seguir estando varios pasos por delante del resto de la parrilla. Eso creo que se podría dar por descontado. Y sobre estos, pues ni idea, ¿no? Eh, En principio, teniendo en cuenta que hay zonas, o sea que es un circuito de velocidad y tal, no de alta velocidad, no vamos a ir a llegar a 360 ni nada de eso. Dicen que como máximo la punta va a ser 320, pero en lo que llevamos de año, en cuanto en circuitos de punta y tal,
ahí los Red Bull tenían un poquito más de punta que los Ferrari, ¿no? Que los Ferrari tenían más drag, generaban más drag y tal. Con lo cual, pues en principio pondría por esto más que nada, quizás a Red Bull, ¿no? Pero vete tú a saber, no sé exactamente las mejoras de Ferrari, igual con eso ya les vale para dominar. No, yo estoy contigo, básicamente. Hay mucha zona rápida, hay curvas que son cerradas que le dan ventaja quizá más a Ferrari que a Red Bull, pero es muy poca distancia en el circuito. Entre la 11 y la 16 hay muy poca distancia. Quizás es la zona que se va a hacer más despacio y yo creo que ahí Sí. no le va a dar para sacar ventaja. Y con, Esto pensando carrera, es posible que veamos una pole de Ferrari y sin embargo en la carrera, claro, es que una vuelta en concreta sigue de darse esta situación que estoy hablando de la velocidad punta, pues Ferrari sí que podría hacer la pole, pero ya con jugando rebufos de por medio y tal, pues ahí Red Bull sí que podría tener un extra, ¿no? yo me la jugaría clasificación más apretada, carrera más fácil hacia Red Bull. Quizás la clasificación, lo que dices tú, ¿no? Que salga una vuelta buena para los Ferrari, ahí es un poquito más lotería porque son 10 minutos o 15 minutos de clasificación. Pero bueno, la carrera es imponer tu ritmo y ser lo más constante posible. Y yo creo que ahí pues veremos más Verstappen y Checo Pérez que pueden hacer contra Carlos y contra Leclerc. Y veremos a ver si se mete algún piloto más por el medio. Y veremos si, por ejemplo, Russell pues, cumple con su por lo menos un quinto puesto aquí. Y no sé si quieres añadir alguna cosa más o tenemos alguna historia ahí que se nos haya quedado pendiente por comentar. Nada, a ver cómo se da este gran premio. Como comentábamos al principio del podcast, todo, bueno, están dando mucho hype y solo espero que no acabe decepcionando. Pues lo veremos este fin de semana, como os he dicho, en horario prácticamente prime time en España, en la noche en el continente europeo. Y cerramos aquí entonces este previo del primer Gran Premio de Miami en muchos años. Simplemente, como siempre, daros las gracias por haber estado con nosotros un capítulo más. Os recordamos también que nuestra página web es desdevox.es, donde vais a poder encontrar tanto los capítulos como las formas de contacto y los accesos a las redes sociales. De todas formas, ahora Manuel también os va a recordar redes sociales. Y yo os recuerdo que si nos queréis mandar un correo, desde boxespodcast@gmail.com es nuestra dirección. Y nada más. Hasta la semana que viene. Saludo. Como siempre, podéis contactar con nosotros en Twitter, somos @desdeboxes, o también podéis escribirnos algo en Telegram, que de ahí tenemos grupo, al cual podéis acceder mediante la dirección t.me/desdeboxes. Ahí ponéis esa dirección en el navegador y ya se produce todo el operativo para poder apuntaros al grupo. Y nada más, ya nos escuchamos en la próxima carrera. Pues listo. Ahí estamos. Otro más para la saca.